obviamente la magia no existe, somos científicos, pero sí que es cierto que hay parajes que por diferentes características hacen que uno se sienta especialmente bien, ¿no? Y son especialmente espectaculares y significan algo, simbolizan algo. Para nuestros antepasados sí eran mágicos, hablamos de magia porque es un entorno en el que estás aislado de todo lo demás, de todo ese litoral construido que tenemos en la Comunidad Valenciana. Si te metes dentro de la Malladeta, solo tienes el mar delante de ti, y ver salir el sol por la ladera derecha de la isla de Benidorm y saber que los iberos ya lo hacían hace 2400 años, que estaban mirando exactamente lo mismo que miramos nosotros porque la órbita del sol apenas ha cambiado, o sea, sale exactamente por donde salía entonces, no ha dado tiempo a que cambie. Vamos a llamarle mágico. O sea, es una sensación de... se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque, claro, ver salir el sol majestuoso, tremendo, lamiendo el mar ya, solamente el día mitad entre los equinoccios, y saber que eso para ellos significaba el año nuevo y que era muy importante para que pudieran seguir cultivando, pues tiene esa... podemos llamarle magia. Para los antiguos, desde luego, que seguramente estaban aquí toda la noche esperando que saliera el sol, cantando, haciendo rituales, no sabemos exactamente qué hacían, con luces, etcétera. Imaginaos una especie de romería con luces toda la noche, esperando toda la noche a que saliera el sol. Y cuando salía el sol era año nuevo, ¿no? Seguramente en el equinoccio de otoño, por comparación con otros santuarios iberos, pues tenía que ser un momento absolutamente espeluznante, tenía que ser una cosa increíble, ¿no? También para los antiguos el hecho de que los equinoccios existieran era la prueba de que, bueno, no se iba a acabar el mundo, ¿no? Estamos en lo que fue el santuario ibero-romano de la Malladeta y hoy sería lo que ellos llamaban el día mitad. Hoy hemos podido ver la salida del sol desde el extremo derecho de la isla de Benidorm. Para los íberos, para la cultura íbera, esto era un marcador equinoccial, es decir, ellos por ahí controlaban la salida del sol ese día y eso era, desde ese punto establecían el calendario agrícola del año. A diferencia de la cultura romana, los iberos no tenían los calendarios tan exactos que tenían ellos. Entonces, para la observación de la salida del sol, la observación arqueoastronómica que hacemos ahora, sería su referencia. Desde este punto, en este punto ubicaron este santuario precisamente para controlar este hecho, para verlo desde aquí. Lo que se observa realmente es que en lo que para nosotros es el equinoccio, el sol sale, como hemos dicho, por el borde de la isla. Desde ese punto se va moviendo hacia el solsticio de invierno, se va viendo cada vez la salida del sol más hacia el mar, y luego desde el solsticio de invierno va retrocediendo otra vez hasta en el equinoccio de primavera volver a salir por el extremo de la isla de Benidorm. Se llama la Malladeta porque una mallada es una majada en castellano, que es un sitio donde va el ganado a pastar, donde se recoge el ganado cuando está pastando y tal. Y este es un sitio cerrado, que está cerrado por montañas pegado al mar, y que aquí era fácil controlar una masa de ganado importante. Molts anys després, en el segle XIX, també tenim històries que contar, com per exemple la història del doctor José María Esquerdo, que tenim així darrere la seva torre d'estudi. El doctor José María Esquerdo va ser un important psiquiatre que tenia el seu sanatori mental a Madrid i va ser precursor d'un munt de coses que al final desemboquen en la psiquiatria moderna. Ell pensava que el clima de la vila i les vistes que així tenim podia ser molt beneficiós per als seus pacients. Que aprecia mucho a los enfermos mentales, que tenía una casa y que él respetaba y apreciaba mucho a los enfermos mentales. Y también que hizo un hospital para enfermos mentales enfrente de la playa, la playa del Paraíso, para verano. En quant a la psiquiatria moderna, una de les aportacions més interessants o més importants del doctor José María Esquerdo és aquest inici de començar a desestigmatitzar la enfermetat mental. De fet, el fet de portar així als seus pacients al sanatori de la Vila Joiosa era en gran part per aquesta manera de llevar l'estigma de la malaltia mental i
premiar, no?, aquests passejos a la vora de la mar, prendre el sol. Ell considerava que això era molt beneficiós per a les persones que estaven en el seu centre, allí a Madrid. El fet de no cridar al seu espai manicomi, com havia sigut fins a l'època, el fet d'utilitzar altres tècniques molt diferents a les que s'estaven utilitzant a finals del segle XIX, tot això són les aportacions que el doctor José María Esquerdo realitza en els seus pacients. Antes de conocer la importancia que tenía por la salida del sol, ya se sabía que aquí había un santuario, por hallazgos arqueológicos desde hace muchas décadas, sobre todo de exvotos, ¿no?, de donativos que se hacían a los dioses para pedir protección o para pedir, bueno, cualquier cosa. También se realizó un proyecto internacional junto con un equipo francés de excavaciones arqueológicas en varias campañas y luego se hizo una publicación para estudiar el yacimiento. El yacimiento, bueno, se encontraron una serie de habitaciones, primero en una ladera y después se vio que el yacimiento era más grande y las fases más modernas están más hacia arriba, las fases que ya llegan hasta la época romana. También se vio que bueno, como no habían piedras de moler ni pesas de telar, pues no eran viviendas, no era un sitio donde se vivía. Entonces también eso ayudó a concluir que se trataba de un santuario, además de, como hemos dicho, las piezas arqueológicas que salían, que eran pues exvotos. Bueno, este yacimiento, cuando llegué a la vila en los años 80, prometía mucho porque existían restos de estatuillas de la diosa madre púnicas en el museo y sospechábamos que era un santuario. Y a mí me daba mucha lástima, yo le llamaba la Cenicienta a este yacimiento, porque con la importancia que parecía que podía tener, tiene mucha pendiente, se veía que las habitaciones se estaban cayendo, que el yacimiento se estaba destruyendo a lo largo de los siglos y seguramente había otras prioridades en otros yacimientos. Le veía mal futuro a este yacimiento, no veía... bueno, deseaba que se pudiera hacer algo en él, pero no sabía cómo, ¿no? Y bueno, como la Cenicienta, pues sucedió algo que de alguna manera lo salvó, y es que el director del Museo Provincial de Alicante pues nos trajo a Pierre Rouillard, un arqueólogo francés que excavaba en yacimientos de la zona, que conocía yo desde hace tiempo, y que decidió hacer un proyecto de investigación de 5 años, pagado en su mayor parte por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, con la colaboración del Ayuntamiento de la Vila, y desde el 2005 a 2009 se sacó a la luz una parte de un gran santuario muy importante, no solamente importante para la ciudad ibérica de Alon y romana, sino también importante a nivel regional, o sea que un yacimiento, digamos, de alguna manera de carácter internacional, donde venía gente de lejos a depositar sus ofrendas. Y bueno, pues hemos excavado un yacimiento que va desde el 350 más o menos antes de Cristo hasta su abandono hacia el año 75-80 después de Cristo, y en el que se realizan toda una serie de ritos, entre ellos la observación de la salida del sol, para marcar el inicio del año nuevo ibérico y corregir el error de 6 horas que tienen los años, que luego se corrigió con el calendario de Julio César, pero poder corregirlo de una manera natural. En Vilamuseu lo que tenemos es la cultura material que está asociada al yacimiento del santuario ibero-romano de la Malladeta. Si bien allí se pueden ver in situ las estructuras que se han conservado del santuario, aquí tenemos todos los restos materiales que han ido apareciendo en las diferentes excavaciones. En primer lugar, ya había referencias de piezas que habían aparecido antes de la creación del museo, como un exvoto de bronce que está actualmente en el MARC, en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, y que apareció después de la Guerra Civil. Aunque no apareció allí justo en el yacimiento, sí apareció en los alrededores y se asoció a que podía vincularse a un santuario por el hecho de ser un exvoto. También, al ser un lugar donde acuden la población de la vila acude pues, a comerse la mona y es un sitio emblemático de la ciudad, hubieron hallazgos casuales por allí por la zona, también antes de la creación del museo, que se fueron
recogiendo por Pepe Payá y sus colaboradores justo en los inicios del Museo Municipal. Y luego ya, pues, dado el interés que tenía el yacimiento, se creó un proyecto con colaboración internacional, el proyecto Villajoyosa Antigua o Villajoyosa Ibérica, con varias instituciones francesas, entre ellas la Universidad Paris 10 y con Pierre Rouillard a la cabeza. Por eso también la figura femenina. Esta tradición viene de la cultura púnica, con Tanit como diosa madre, y se conserva en este yacimiento íbero. Tenemos aquí varias muestras de estos fragmentos, ¿no?, de terracotas. Por otro lado, también han aparecido otras piezas interesantes, como un fragmento también de cerámica en el que se ve dibujado como un templo, que también sería, pues, una ofrenda que se hizo allí, y una inscripción en plomo que ya está escrita en latín, y eso nos habla también de la continuidad del yacimiento, que pasa una fase aproximadamente en el 25 después de Cristo, perdón, en el 25 antes de Cristo, a una fase de abandono de lo que son las estancias, pero se conservaba lo que sería el templo en la cima del cerro. Y posteriormente siguió utilizándose por los romanos, o sea, en la cultura romana, lo que sería el templo. De hecho, las piezas que aparecen en ese momento y en esa zona son sobre todo lucernas romanas, que se utilizarían, pues, también en el culto que se hacía en horas de poca luz, por eso la necesidad de esas lámparas de aceite. Y ese es el vínculo también con este esboto en latín. Y ya a continuación, bueno, pues en el siglo I después de Cristo, la vila, el municipium romano, o sea, adquiere la categoría de municipium, esa ciudad romana que ya existía, y probablemente, pues, el culto pasa a estar exclusivamente en el templo o los templos que estuvieran en el foro de la ciudad, y se abandona el santuario de la Mayadeta. A ver, cuando yo vengo con mis padres, pues a veces les cuento lo que me cuentan en el cole. Sí, eso. Pues el tema de lo del castillo, el doctor Esquerdo y todo eso. Yo es que no suelo venir mucho con mis padres, pero sí, cuando vengo pues os explico un poco.